Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Lunes 26 de abril. Durante la mañana continúan los bombardeos sobre el Palacio Nacional y otras zonas de la ciudad. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, donde siempre presentamos temas de interés general. Siempre se ha dicho que una foto vale más que 1000 palabras. Y realmente es así. Y siempre se ha dicho que, en el caso específico de los periodistas, entiéndase, fotógrafos, camarógrafos, redactores, corresponsales de guerra, se le atribuye a Sun Yat-sen, el padre de la China continental, decir que en la guerra la primera víctima es la verdad. O sea, nosotros los periodistas ejercemos una profesión de alto riesgo en la cual uno expone su vida por defender el sagrado derecho que tiene la gente a ser informada. Es la única carrera que lo hace. La fotografía, los fotógrafos, los corresponsales de guerra arriesgan su vida, y son muchos que en los últimos conflictos, tanto locales como internacionales, han perdido su vida, han quedado mutilados precisamente por ejercer su función, su trabajo. Y en el país ha habido, entre otros, un fotógrafo con mayúscula y subrayado, porque él ha dedicado prácticamente su vida casi completa a la necesidad de que se preserve la memoria gráfica del país, de nuestra nación, la memoria gráfica de los dominicanos, y muy en especial en situaciones de alto riesgo, porque él es considerado uno de los padres de la biografía y bibliografía gráfica de la Revolución de Abril de 1965, que en mi opinión es la más grande epopeya desarrollada por este pueblo dominicano, por encima de cualquier otro. Que me perdonen, entre otros, el padre de la historia nacional, don José Gabriel García, y tanto que se han dedicado a eso, precisamente a la historia, a recoger, recabar, reunir datos para, como dice el refrán aquel, que no nos quedemos sin memoria. Y cuando uno piensa, por ejemplo, de la gente de la antigüedad que dejaban sus gráficos en las cavernas, como diciendo, esta es nuestra historia, para que los que vienen detrás, entonces sepan qué había antes y de dónde venimos.
Y cuando uno ve el trabajo desarrollado por muchos de los muchachos de aquella época que ofrendaron lo mejor de sí en un momento estelar de la vida social, política y revolucionaria de los dominicanos, uno tiene que quitarse el sombrero. Y mucho más, ojo, cuando se mantienen al paso del tiempo, varias décadas van, leal a los principios que se enarboló en aquella época. Y hablar, por ejemplo, de gente que escogió como entretenimiento, como profesión, como recurso profesional, que no se pierda Abril, que no se borre Abril, que no se vaya Abril. Y él en lo personal y varias instituciones que lo han apoyado, instituciones de mucha fuerza que van, por ejemplo, desde el Archivo General de la Nación hacia allá. Hay mucho que decir. Y yo no le voy a cansar más el tema porque ya quizás ustedes o los que han estado en esta situación saben a quién me refiero. Porque hablar de Milvio Pérez es igual que hablar de la gráfica, del recuerdo, de la necesidad de la preservación, de la memoria de esa gran epopeya que fue la Revolución de Abril de 1965. Con él nosotros vamos a hablar buen rato en compañía también, obviamente, de nuestro querido amigo el doctor Luis Rufín Castro, abogado, una persona que no vivió en sí, porque es un poco más joven que Emilio y que yo, esa etapa, pero para los que son más jóvenes inclusive que nosotros tres, y los muchachos de ahora, y los que han de venir, que no aleguen ignorancia de que no supieron, que no encontraron, que no lo vieron, que no saben dónde buscarlo. Todo está ahí, porque ese fue el propósito. Además, no solo para que no se repitiera otra epopeya como esta, sino para que lo que provocó precisamente esta epopeya no se vuelva a producir. Porque más de 4.000 dominicanos en aquella época, en un país tan pequeño como este, perdieron su vida. Entre ellos, a propósito, Luis Reyes Acosta, periodista, que también ofrendó su vida trabajando en el Listín Diario para el sagrado derecho que tiene la gente a ser informado. Lo apresó la gente de Operación Limpieza, donde estaban unos personajes que andan por ahí todavía. Por ejemplo, el generalísimo Enrique Pérez y Pérez, el generalísimo Ramiro Mastó González, y lo elevé de rango porque lo que esa gente hizo no tiene perdón de ese mismo, ni del otro, ni de nadie. A Luis Reyes Acosta lo apresaron junto con Yolanda Guzmán y lo fusilaron en las afueras de Villamella. Luego los siguientes mensajes, entonces nosotros nos vamos a privilegiar aquí con la gratísima presencia de un hombre que es una cámara y que es un profesional preocupado porque las cosas se queden, porque recuerdos queden, para que las cosas que no sean buenas no se repitan. Que no se repitan las cosas que se hieren a la ciudadanía, a la población y a las distintas profesiones que de una u otra forma ejercen los ciudadanos interesados y incompetentes. Esto y mucho más, luego los siguientes mensajes.
Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja, tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. No es necesario pagar por una atención de emergencia ni hacer depósito en caso de internamiento. Si se lo exigen, comuníquese con su ARS o con la DIDA. DIDA orienta, defiende, informa. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Estamos cumpliendo las metas de desarrollo. El país crece con más igualdad social, más empleos, más ingresos y más oportunidades para todos. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana.
por la estabilidad y el crecimiento. No existe hoy en día en la Tierra ningún estado que la ecuación es religión igual a nación. ¿Se imagina si pasa esto en nuestra América, que los indígenas, los auténticos dueños de esta tierra, nos dijeran, mira, hasta aquí ustedes llegaron? Razón por la cual, en primer lugar, la promesa que hizo Dios a Abraham le dijo, a ti, a tu descendencia, toda esa tierra que usted tiene delante de sí será. Bueno, descendientes de Abraham somos nosotros. Con la llegada de Jesucristo, ya que los judíos se consideran como el pueblo elegido espiritualmente considerado, no étnicamente. Razón por la cual, cuando los descendientes de los primeros cristianos, los cristianos de hoy como nosotros, son los auténticos herederos de aquel pueblo que Dios le prometió la tierra de Palestina, por cuanto hemos creído en el mensaje de Dios a través de su Hijo Jesús. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Bien, iniciamos este espacio especial de hoy, un programa que, modestia aparte, nosotros consideramos que es de super lujo, porque aquí tenemos un hombre historia. Y él, aunque es muy modesto, a pesar de lo tanto y tantas cosas que le ha preservado a este país, porque como decíamos al principio, el hecho de dedicarse a un trabajo tan grandioso como graficar la revolución de abril del 65, y un poquito más atrás y un poquito más adelante, eso se debe a este señor. Él, Milvio Pérez, muy conocido por todos, con la grata presencia de nuestro querido amigo el doctor Rufín Castro. Nosotros pues nos place sobremanera tenerte por aquí, Milvio. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te enrolas en la revolución? ¿Tú perteneces a algún grupo, a algún partido? ¿Qué te hizo llegar hasta ahí en vez de con un fusil, un FAL o un Mauser, con tu cámara, que a veces arma también de destrucción masiva? Sí, pero fíjate, rápidamente. Mi papá estuvo preso en la 40 varias veces por ser antitrujillista. Nosotros éramos revolucionarios. No nos mandó a la escuela porque dijo que un hijo de él no iba a decir viva Trujillo cuando levantaran la bandera. Ya por ahí va la cosa. Te mete a cualquiera, sea cualquier oficio. Entonces yo tenía un bullito en Gurabo al medio. Comencé a tomar la fotografía a la muchacha y cosas, y venían a revelar aquí. En eso matan a Trujillo. Y mi papá me dice, mira, como tú le has cogido mucho amor a la fotografía, a la cámara, ahí tienes la oportunidad de escribir gráficamente lo que va a pasar en este país de ahora en adelante. Oye, qué premonición. Entonces yo era miembro del 14 de junio. Entonces me enrolé con Manolo Tavares Justo y andaba el país entero tomando fotografías con él y la fotografía del 14 de junio, porque además de militante también era el fotógrafo del 14 de junio. Entonces, bueno, y así sigue. Después matan a Manolo, viene la guerra de abril, me enrolo con Camaño también en la guerra de abril. Entonces yo ahí sí hice una buena labor. Y fíjate una cosa que te voy a decir. Una de las cosas más importantes que yo quiero que se haga es, yo tengo 2.260 y pico de fotografías de los combatientes que yo lo tomaba para los carnets. Sí, sí. Y mira, y yo le voy a decir algo.
Camaño fue la cabecilla de la guerra, Montearache, esa gente. Pero esa gente, eso eran los verdaderos carne de cañón para la guerra. Y yo quisiera que un día eso se conozca. Sí. Yo quiero que un día se haga una exposición y que sea permanente y yo ponerle un cintillo blanco abajo para que cada quien diga un día, pero mira, ese es el abuelo fulano, que se llama fulano. Mira, ese es el tío de fulanito, que se llama... Okay. Y se le vayan poniendo los nombres. Ya yo en ese tiempo me habré muerto, entonces, pero poco a poco se vayan conociendo esa gente y al fin y al cabo de un tiempo van a tener todos sus nombres. ¿Y tú le trabajaste en algún medio de la época? Yo siempre relajaba con eso y decía, sí, yo pertenezco a un periodo que se llama República Dominicana. Y en realidad todo fue así, pero yo lo hacía por la cuestión de revolucionario que uno era. Y que yo sabía que, por lo que me dijo mi papá, eso iba a ser importante para el futuro. Correcto, correcto. ¿Cómo ingresas tú allá abajo, a la revolución? ¿Cómo te incorporas? Yo sé que tú estabas muy cerca del alto mando, entre ellos una relación cuasi amistosa, personal, con el propio Francisco Alberto Camaño de Ño. ¿Cómo te desarrollas en esos días? Sí, lo que pasa es que yo tenía una librería, mi fotografía primero en una librería en la Noel, y la iba a inaugurar precisamente el día 24 de abril. Oye, en eso trae ya la revuelta. Sí, sí. Entonces no inauguré. Pero entonces de ahí en adelante, pues seguido cogí para la calle y después el edificio Copelo y después me sentí bien con Montearache porque veía que el que hacía la estrategia y toda la cosa era Montearache, ¿entiendes? Y de cuando en cuando iba todos los días allá al Palacio, como Camaño me decía a esto, a lo otro, como me decía, por ejemplo, tómale foto al Estado Mayor y todas esas cosas. Entonces a base de eso se fue haciendo todas las cosas. Y yo tomarle fotografía, como me decían, mira, el comando tal va para allá para que le tome fotografía para los carnés. Y toda esa labor yo la hacía. Entonces Montearache me entregó a mí las llaves de RTVA. Oh, sí. Y me entregó las llaves de Foto París. Sí. Entonces me dijo, tú coge el material que tú necesites de ahí. Entonces yo cogía rollo y cogía papel. Sí. Al terminar la revolución, la guerra de abril, yo le tenía un detalle de todo lo que yo cogí para que le pagaran. Ahí no se perdió un televisor, no se perdió una nevera, nada. Y el de la Foto París fue que me dijo algo, si usted quiere que le pague, esté tranquilo, que ahí está todo lo que yo cogí y no se le ha perdido nada. Exacto, sí. Ahí se producen fuertes combates después que la tropa norteamericana divide la ciudad capital y ahí murió mucha gente. Gráfica de todos los resultados, todos esos combates, cuánta gente vilmente asesinada, cobardemente asesinada, incluyendo niños. Sí. ¿Cómo tú te sentías cuando tú veías todas estas cosas? Porque el fotógrafo es un artista y obviamente los corresponsales de guerra, cuál fue la situación tuya en este caso, tienen a veces que, como se dice, blindarse también de paciencia y calma para realizar tu trabajo. ¿Cómo tú te sentías? ¿Cómo te desarrollabas? ¿Qué experiencia tú recuerdas? Yo me sentía mal y cuando yo iba al Padre Villín, que redactaba a algunos niños, que siempre iba por la cuestión de Andrés Rivier, los niños y los combatientes, ya vio todas esas cuestiones que murieron valiosos. Este muchacho haitiano ya vio Renault, exactamente. Y cuando la operación limpieza, ¿tú tuviste la oportunidad de acercarte un tanto a esa parte alta? Yo me acerqué, pero no tomé fotos. Yo lo que estaba era por allá mirando. Es más, porque yo al principio no cogí la cámara, yo lo que quería era combatir. Pero después me acordé de lo que me dijo mi papá, una cámara, que eso es más valioso que un fusil, por lo que tú vas a hacer, por el recuerdo y la cuestión. Sí. Entonces me enrolé con mi cuestión. Yo tenía una ametralladora, Cristóbal,
Pero, qué sé yo, me tomé una fotografía con ella. Pero yo la guardé después. Sí. Montiarache me dio un G de lo que agarraron en la 30 de marzo. Entonces, porque me dijo, tú debes necesitar eso porque tú estás dando vueltas para ir para abajo con la fotografía. Sí. Entonces yo tenía eso. Pero fíjate, lo más fuerte de la guerra de abril fue el 15, 16 y 17 de junio. Bueno, que ahí fue donde ellos intentaron entrar y no pudieron entrar. Frenaron al imperio los muchachos. Murieron mucho, pero en realidad no pudieron entrar. Y después, donde yo creí que no iba a salir vivo, fue en la batalla del Matún. Ahí no pensé yo de ninguna manera que iba a salir vivo. ¿Por qué? Porque lo rodearon unos tanques y había unos aviones dando vueltas de arriba. Entonces yo dije, déjame seguir tomando fotos. Que alguien encontrará la cámara por ahí y la publicará las fotos. Sí. Fíjate de lo que yo pensé. Sí. ¿Qué pasa? Que sucede un alto al fuego. Y en el momento que sucede un alto al fuego, yo sigo Montiarache. Porque él es el de la actividad y la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que él va donde Camaño y le dice, sin hablar, le dice así, porque tiene una persona medio de lado. Sí. Y le dice, mira, Monte, él es el cónsul americano aquí en Santiago. Entonces le dijo a Aníbal, Santiago, tránquenlo. Y dice Camaño, pero él es el cónsul. Está bien, él es el cónsul. Yo voy a ver si los aviones que están dando vueltas allá arriba, que están esperando que le den órdenes para ametrallarlo, y los tanques van a seguir tirando. Sí, van a seguir tirando. Sí. Ahí dije yo, nos salvamos. No se tiró un tiro más. No se tiró un tiro más. Sí. Y efectivamente pasó todo ahí. ¿Y tú recuerdas cuál era el papel del cónsul ahí? Iba a sacar su gente de allá. Pero del hotel. Del hotel su gente, y después que va, como que dije, mátenlo a todos. Como ellos enviaron los 41,000 marines para sacar su gente del país. Eso fue pretexto, porque la gente se fueron, entre ellos un amigo de nosotros, Chichao Angustia, se fueron en el embajador, hubo ahí unos helicópteros y cosas que los transportaban hacia una de las embarcaciones norteamericanas. Aníbal López, amigo tuyo, amigo de nosotros, que era hombre rana, estamos en Santiago. Y ahí tú tienes una anécdota respecto a qué le dijo Montiarache a Camaño cuando le dice, vamos a llevar las armas. ¿Qué es lo que le dice? No, fíjate, cuando partimos de aquí, del Parque Independencia, que eso se llamaba ahí el Hotel Europa. Sí. Ahí nos estaban tomando unos tragos, Montiarache, los ranes, esa gente, esperando que viniera Camaño por la mañana. Cuando vino Camaño por la mañana, que ya no vamos, era como las 5 de la mañana, dice, lo primero que me dice a mí, Milvio, tu carro dice Prensa Press, o bien sea, tú vas a llevar la caravana hasta Santiago. Digo, ok, está bien, no hay problema, es una orden. Entonces Camaño le dice a Montiarache, Monte, nada de arma larga, es para una misa que vamos, solamente con el arma de reglamento. Entonces, Montiarache le dice con estas mismas palabras, dice, oye Camaño, pero tú crees que esta pendeja terminó. Esto no ha terminado. Ya yo le dije a todo el mundo que pusiera sus armas largas y los pertrechos en los baúles de los carros. Y efectivamente, yo siempre pongo delante la fotografía que yo tomé en el Matún, después de la misa y el cementerio, naturalmente. Esa foto, los combatientes sacando las armas de los carros. En el hotel. Que se vio evidente, y ahí mismo pensé yo, lo mismo que dijo Montiarache. Sí, exacto. Y si no hubiera sido por eso, no lo hubiéramos estado contando lo que quedamos vivos de ese tiempo. Y ahí hubo una matanza. Entre ellos ahí cae un patriota. Pero de parte de nosotros no. De parte de nosotros no fueron 3 personas. Sí. Fueron el coronel Lora Fernández, el ayudante y un mecánico. Espérate, que estaba al lado mío. Y fíjate de qué manera yo me salvo también. Mira de qué manera. Los tanques estaban tirando. ¿Qué pasa? Que yo voy a buscar un vaso de agua para que era esposa mía en aquel tiempo, que sufría del hígado. Entonces, le digo a una de las habitaciones que me consiga un vaso de agua. ¿Qué pasa? Que las habitaciones estaban llenas de colchones en el suelo. Para yo no pisar los colchones, cuando me dicen, mire el agua, señor, yo me bajo
para no pichar el colchón y hago así. Y en el momento que yo me bajo, viene ese cañón que pasa la pared y da en el marco de la puerta. Pero me hubiera llevado la cara mía primero y después la del mecánico. La del mecánico hubo que recogerlo en una sábana. Es decir, que como dice el refrán, ese no era mi día. Igual que le pasó en ese momento, no sé si fue el mismo tanque con Lora Fernández. Sí. No, pero eso fue anterior. En ese momento no. Mejor dicho. ¿Cómo fue? No, mejor dicho. El de Lora Fernández ya había muerto cuando entró el cónsul. Pero todavía cuando me pasó eso a mí, él no había muerto todavía. Sí. Porque yo le tomé una foto a Lora Fernández. Míralo aquí. Que Lora no quiso que hiciera eso. Pero yo le tomé una como 10 minutos antes de él morir. Sí. Y después fue que entró la cuestión de la bala. Porque fue una pared que se llevó, no fue la bala en sí. Y me cuenta el general Héctor Lachapelle Díaz, héroe nacional también, que le había señalado a Lora Fernández en cosas de milésima de segundo. Cuidado, que mire, están... Y vino y le dispararon el cañonazo. ¿Qué pasó ahí después? ¿Pudiste hacer tu trabajo de fotografía? Sí, ya entonces pude hacer la fotografía de la evacuación y esas cosas. Y ya pude conseguir rollo porque se me habían terminado también. Entonces pude tener la evacuación, fueron los helicópteros americanos a recogerlo. Ellos querían darle tiempo a ver si no acababan a todos, pero no pudieron. Sí. Eso fue lo que pasó. Tú hablabas de dos héroes nacionales que fueron héroes internacionales, que era Larivière y Helio Capozzi. Tú lo conociste a ellos. Sí. Tú te tocó cubrir cuando viene la avanzada hacia el Palacio. Ahí estaba Rafaelito Tomás Fernández Domínguez. No, eso no, yo no lo pude cubrir, porque si lo hubiera cubierto bien, hubiera tenido que ponerme del lado arriba, o mejor fuera del cordón. Entonces, y ellos fueron atacados por la retaguardia. Por los militares norteamericanos. Que era la gente que estaba en la 30 de marzo, pero para arriba. Sí. Rafael Tomás Fernández Domínguez era el principal líder de la revolución. Sí. El ideólogo. El ideólogo. Y estaba entonces en Puerto Rico cuando hubo que avanzar la fecha del inicio de la revolución. Y cae ahí un muchacho, uno de los militares más brillantes que ha pasado por las Fuerzas Armadas Nacionales. Ese. Y nada más hay que seguir su historia, leer y ver y hurgar en su vida para darse de cuenta que todavía pueden existir y han existido héroes recientes. Y ahí habían dos héroes, como decía, que habían estado nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Como el caso de Larivière y el caso de Helio Capozzi. Sí, estaba Manolo, el gallego. Sí. Y desde alta mar también se produjo disparo hacia el palacio cuando la toma del palacio. ¿Qué sí se hizo? Disparo desde una fragata que estaba emplazada en el mar Caribe aquí. Eso dice, pero no creo. De lo que ellos tiraron fue del mismo palacio. Y del lado que venía siendo la parte de atrás, pero era la 30 de marzo para arriba. El palacio realmente sufrió impacto, su estructura, porque el Palacio Nacional, independientemente de la bandería que uno pueda tener o la creencia y la cosa, que dicho sea de paso fue hecho por un ingeniero eléctrico. El papá de un amigo tuyo y un amigo de nosotros, y de Guido, de Alessandro. La gente no pensaba que como el edificio en sí tan emblemático, era casi intocable, es un monumento, como decía la catedral, y no así, sin embargo, fue atacado. No se tiraron la de 500 ahí, porque ellos, a pesar de todo, no lo usaron, la de 500, los aviones San Isidro, pero el Palacio Nacional sufrió mucho, en varias de sus extremidades, hacia el sur, hacia la José Gabriel García y la otra de allá arriba. Sí, mira, yo tengo fotos del palacio. Ahí no se ve, no. Pero es bombardeado. Está bombardeado, exacto. Pero que uno nunca la saca porque como hay otras cosas más importantes.
pero yo tengo fotos de... Y en esa actividad periodística que tú desarrollaste en la Revolución, ¿te sentiste molestado alguna vez por la tropa interventora cuando te acercaba al portón que ellos tenían? Ellos algunas veces hacían así, como le daban señas a uno que eran para un lado. Bueno, mira, fíjate, cuando entraron a Ciudad Nueva, eso fue un desastre. Como no pudieron entrar a tiro, entonces ellos entraron, pues ya estaba el pacto aceptado, entraron y ahí donde se ven, por ejemplo, el hermano de Adrúbal Domínguez que lo llevan preso, los tanques, las tropas, mira, eso fue cuando ellos entraron, ahí, a la Ciudad Nueva. Mira ahí como pusieron los tanques frente a la Puerta del Conde. ¿Tú me entiendes? O piensa que, mira ahí como llevan mira esa foto. Sí. Esa foto, mira, esa era una amiga mía. Ese es el hermano de Adrúbal Domínguez. Esta muchacha que es Ángel Herrera, ella vive en España. El 15 y el 16 de junio, que se celebraron quizás los más grandes combates contra las tropas interventoras. Ahí se bañaron de gloria algunos amigos de nosotros, incluyendo a un periodista, Moisés Blanco Genao, ya fallecido, que fue después destacado dirigente de la izquierda, Barahona, también Pujols, que está ahí todavía, es militar. Y entre otros y otros así. Tú cubriste esas acciones, porque ahí se peleó de verdad. Inclusive se dice que la tropa norteamericana llamaban a que se entregaran, a que como si fueran tontos, pero con P, a que se entregaran. ¿Y qué pasó ahí? ¿Tú estuviste cerca, lo cubriste? No, yo estaba cerca por ahí, por si entraban. Sí. Entonces ya si entraban, pues había que tomar fotos y cosas, pero mientras tanto yo estaba en la avanzada. Yo ahí no podía entrar para allá. Sí. Pensé que yo hasta ahí nada más. Pero yo me encontré en otros peligros. Por ejemplo, fíjate, a mí me olvidó decirte, a mí lo único que me pasa en la guerra de abril es un balazo que me dan en la pierna. ¿Y tú sabes dónde fue eso? ¿Cómo fue eso? En el ametrallamiento al Palacio de los Estudiantes. Que eso me agarró a mí entre el medio de los policías y los estudiantes. Entonces yo me fui, ¿cómo se llama? Arrastrándome. Sí. Y me puse detrás de los policías y por eso fue que pude conseguir esa buena foto. Los policías tirándole a los estudiantes. Míralo ahí, policía, tirándole a los estudiantes. Ya. ¿Tú nunca viste tu vida en riesgo, alto riesgo, así, que tú te quedabas, bueno, ya hasta aquí llegué yo, amado? Sí, pero fíjate, ¿cómo te digo? Papá siempre me decía una cosa, mira, si te metiste en esto, tú tienes que tener valor para eso. Entonces yo lo que hacía era que me olvidaba de muchas cosas. Montearache era que velaba por mí prácticamente, me decía, mira, bájate que te van a llevar la cabeza. Yo me bajaba momentáneamente, pero me olvidaba otra vez y seguía tirando la fotografía. Sí, porque a mí... Pero yo en realidad no... A mí en lo personal me pasó en 2 o 3 ocasiones que yo, como decía un profesor de la UAS, que él está vivo para contarlo. Porque a uno, en uno de esos grandes entierros de los 12 años, la policía esta que todavía aún nos seguimos gastando, le entró al entierro con toda la caja y los muchachos, y eso fue una cosa. Y entonces un policía en la bomba que está en la María Monté, esquina Marco Ruiz, ahí, no sé si todavía queda ahí, viene hacia mí con la ametralladora, se apuntando mi cosa, y yo en una titubeo, no sé qué hacer, y llegué, yo he jugado un poquito de béisbol, de cabeza a una oficina de la bomba de gasolina que estaba ahí, y llamé al periódico, tranquilo. Eso entre uno de tantos. Volvemos entonces allá abajo. ¿Qué pasa? Había una escuela de entrenamiento, bueno, por ahí, inclusive rendirle un particular
homenaje, y tú tienes un trabajo en ese sentido, a las mujeres que se fajaron allá abajo, que demostraron que tienen tanto coraje, a veces mucho más que nosotros. Y ahí hay casos para contarse. Ahí esa escuela instruyó a la carrera a muchos de los muchachos que después se destacaron en la lucha. Sí. ¿Cómo tú recuerdas eso? Bueno, yo me metí allá en la academia y tomé muchas fotografías en los entrenamientos. De ahí que viene que le tomé a la Piquilora, a Garden, ¿cómo se llama? Baby Mejía, sí, a toda esa gente. Yo le tomaba fotografías. Entonces me metí allá porque yo estaba entrenando ahí. También en los desfiles ellos venían por pelotones, las mujeres nada más y los hombres nada más. ¿Tú me entiendes? O bien sea que yo tomé prácticamente todo. ¿Y qué de un famoso francotirador que había emplazado en Los Molinos que apuntaba hacia la calle El Conde, me parece? Bueno, apellido Guay. Uno de esos fue que mató a este muchacho, a Andrés Riviere. Mira, a Montearacha, a Aníbal. Ese fue el día que mataron a Andrés Riviere. Ellos venían, fíjate. Fue el francotirador que estaba en Los Molinos. De Los Molinos, sí. Que después lo mataron en Vietnam. Exactamente, sí. Después lo mataron. Pero él, a mansalva así, de Los Molinos hacia el Conde, ahí mató más de 8 personas. Sí, no, pero llegó un momento que por el Conde no se podía transitar. Cruzar la calle era peligroso. Mira, volviendo un chingada, tú sabes de la cuestión que tú me dijiste, de miedo o no miedo. Mira, mi papá me crió de una manera tal. Mi papá me dijo a mí, mira, no te aprendas los nombres de nadie. Yo casi no me acuerdo los nombres de nadie. Yo te veo, yo lo veo, yo no le he preguntado el nombre. Ni le voy a preguntar. Pero donde yo lo encuentro, oh, mi hermano, usted puede estar seguro que le digo así. Porque mi papá me decía, mire, usted es un tipo revolucionario, nosotros, ya ustedes saben. Si a usted lo agarran y tiene que hablar, usted no va a hablar, usted lo matan, muérase, pero usted no denuncia a nadie, no se aprende el nombre de nadie. Sí. Eso me enseñó mi papá. Hay un código, se me ha quedado esa cuestión en la mente. Hay un código para prisioneros precisamente de guerra en situaciones como esta, que instruyen a los soldados que no den su nombre. Exactamente. Si no, ellos dicen, yo soy el soldado número 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no salen de ahí. Y lo presiona y vuelve y repite el nombre. Tu relación con Camaño, los momentos difíciles de Camaño, él te expresó alguna idea que te decía, lo que yo podía, de Yotincuri y todo el grupo de ahí. Mira, lo que yo podía oír cuando yo iba a Palacio, siempre era hablando de eso. Y Camaño siempre dijo que por eso fue que él se fue y volvió. Porque dijo, nosotros no vamos a claudicar, aquí vamos a morir todos. Todo el que quiera morir conmigo que se quede aquí. Sí. Pero no vamos a entregarnos. Sí. Tenemos que darle muestras de que el dominicano es valiente y que el dominicano y ellos son los invasores, no nosotros. Sí. Ellos nos están invadiendo a nosotros y nosotros estamos luchando por una causa. Él mentaba mucho la cuestión, él por la reposición del gobierno de Bozo. Sí, sí. Y él repetía mucho eso. ¿Y tú tuviste algún contacto con Pichirilo? Con Pichirilo, ¿cómo estamos? Pichirilo, héroe nacional también. Sí. Pichirilo desembarca junto con Fidel, todo el grupo, en el barco Granma hacia la Sierra Maestra, un dominicano que a propósito usaba una San Cristóbal. Sí. Y en los combates de junio le pedían los americanos, porque ya parece que lo conocían, Pichirilo, ven, entrégate a Pichirilo. Vengan, búsquenme. Pichirilo fue uno de nosotros de verdad. Sí. Y hay que destacar ahí también la actuación de Norge Botello. También. Que fue uno de los grandes combatientes en ese 16 de junio. Fíjate, el que no combatió, que no cogió las armas, hizo un buen papel. Porque ahí tienes tú a Yotincuri, que era el canciller. Oh, sí. Ahí tienes tú a Lember Peguero, que la función de él era... Hugo Tolentino. Sí, Hugo Tolentino, todas esas personas que no tenían un fusil. Pero Jesús de la Rosa, Bonaparte, Otro Piñero. Sí, Piñero era viceministro de Euclides Gutiérrez. Euclides, exacto. Que fue que tomó la posesión que iba a ser Fernández Domínguez, de Interior Policía. El doctor Jorge Blanco también. Don Manolo Fernández. Pero ya esa gente eran en las negociaciones.
para las negociaciones. Y ahí tuvo Antonio Guzmán. Sí, te iba. Sí. Que se Blanco. cubrió de gloria don Antonio Guzmán, a pesar del destino triste que tuvo cuando le hicieron la propuesta de que fuera presidente de la República, el sustituto, el continuador, pero con la condición, porque esos americanos, esos gringos son así, de que no protegiera a los muchachos de la izquierda, ni a los muchachos del exilio que habían venido para acá. Y él dijo, yo no acepto condiciones de nadie. Ese Antonio Guzmán Fernández. No, pero eso fue Antonio Guzmán. Porque él dijo que le mandaran de que 100 y pico para la isla que yo qué. Sí. Y él dijo, ¿por qué? No, yo no acepto eso. Y mira cómo lo humillaron, un grupo de ellos que lo tienen ahí en Villa Duarte, en la marinera esa de ahí, y de ahí lo sacan para el exilio. Hasta que, por ejemplo, Camaño Camaño tenía 32 años de edad, señores, nada más. 32 añitos de edad cuando hace eso. Cumplió dentro de 33 y hay que destacar la actitud, el gran compromiso histórico del doctor José Francisco Peña Gómez. Sí. Con solo 28 añitos de edad, llama a este pueblo a una de sus más grandes epopeyas. Que dicho sea de paso, lo arrestan precisamente en una exposición que él estaba haciendo en Radio Televisión Dominicana. Correcto, y se cubre de gloria, Peña Gómez, entre otros, y otros. Tú estuviste cerca de una de esas grandes manifestaciones, cuando Francisco Alberto Camaño Beñó dice, vengo a devolver al pueblo lo que el pueblo me ha entregado. En la Puerta del Conde. En la fortaleza. No, en la fortaleza. Ahí yo estuve ahí y recuerdo entre otros a Narciso Isaac Conde, que andaba con un fusil de esto, y al doctor Negro Vera de Santiago, a quien yo no conocí, Narcio, en aquella oportunidad me lo presentó. Bien, la patria agradecida, Melvin Pérez, no tiene manera alguna de agradecerte a ti y a muchos como tú, que han hecho este increíble esfuerzo por la preservación de la historia gráfica de la República Dominicana, y muy en especial de una de sus más grandes epopeyas, como es esta, la Revolución de Abril de 1965, que dicho sea de paso, fue para devolver la constitucionalidad al país. Pero una gente hace eso por la legalidad y mire cómo lo combaten. Y la acción de los norteamericanos de lealtad absoluta, extrema, hacia gente que está defendiendo las cosas que deben defenderse, como es esa, la constitucionalidad. Y el hecho de que pisaran suelo dominicano, darte a ti la gracia. Déjame decirte, ya para terminar, esos mítines era que los americanos le tenían miedo, porque el pueblo estaba con nosotros. Sí. Y tú sabes dónde yo hacía la comparación, porque me gustaba hacerlo todo. Mira el pueblo de ellos. Sí. Eso fue en la feria. Míralo ahí. Feria. Pero mira, se parecen. Sí, no se parecen. Jamás. No se parecen jamás. Eso, a eso era que yo le temía. Claro, y eso hace más de 50 años, y mire la cantidad de gente que hay en eso. Exactamente. Que ningún partido de esto que estamos viendo ahora, y ahora con mucho menos razón, es capaz de movilizar tanta gente como pasó aquí en esa acción heroica de 1975. Gracias, Melvin. Y a ustedes no se muevan de ahí, porque ahora viene el licenciado Pedro Manuel Casal, hijo, con un análisis en torno precisamente a esto que hemos estado tratando en esta fecha. Atención, el embajador Saifi Pérez. Atención, señor Atención, señor Inver Carrera. Con lo que están tratando don Milvio, excelente. Y cómo esos hombres grandes de esa generación pudieron alzar con su sangre y con su sudor nuestra Constitución en lo más alto de lo que puede ser el honor de un hombre. Eso es realmente muy meritorio, y principalmente en el día de hoy, cuando esos valores están más ausentes que nunca.
¿Qué pensarían Camaño, Montejarache, mismo Leo Capós y otros de lo que está ocurriendo con nuestra Constitución hoy en día? Queremos este tema que es trascendental importancia. Hay que resaltar estas acciones, conmemorarlas, señores, la valentía de tomar eso, como Don Milvio se armó con esa cámara para podernos hoy en día poder tener la imagen desde el lado correcto de la historia, porque se ha vendido una historia de un lado, hay que saber el lado correcto de la historia. Y esos grandes hombres faltan hoy más que nunca, cuando nuestra república se ve amenazada, por todos lados asediada, por una campaña de magnitudes extraordinarias y muy bien estructurada, Hay que tener en cuenta eso, muy bien estructurada, porque no hay coincidencias en los juegos de la diplomacia internacional. Y en ese sentido, hay que referir, señores, que es muy grave, y tengo que hacer la mención, sobre las declaraciones del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y otros, como González, de las Islas Caribeñas, en contra de la República Dominicana. Esto es muy serio, Esto es un tema que se debe prestar, esto es un tema que debe unir a todos los dominicanos a nivel nacional e internacional a defender este país de uno de los principales sustentos económicos que tenemos, que es el turismo, y quieren chantajearnos con eso. Chantaje burdo, chantaje grosero, que no debe permitirse bajo ningún concepto, y más en la situación que hemos estado, donde históricamente hemos sido el país más solidario con la República de Haití, reconocidos por ellos mismos, como lo dijo el embajador haitiano Daniel Suplice, de que no hay un país todavía que haya ayudado a Haití como República Dominicana. Y eso, señores, eso no es coincidencia, como dijimos ahorita, esto no es mera casualidad, ni tampoco el fanatismo humanístico, como algunos le llaman, sino que responde a una muy bien estructurada campaña, que si no respondemos con la misma vehemencia con la que está siendo lanzada, vamos a sufrir graves consecuencias. Eso mi padre me lo había advertido hace mucho. Y los acontecimientos recientes es que vienen ya en la etapa decisoria. Estamos ya en el último nivel de este peldaño. Es una hora de definición donde como país, si no mostramos una fortaleza y mostramos un carácter, no vamos a poder salir airosos de esta batalla, que aunque no se haga por las armas, se está haciendo en un medio mucho más peligroso, que es el medio de la diplomacia y la comunicación internacional. Por eso debemos llamar a esa sangre que corre en los dominicanos de buen corazón, a esos buenos y verdaderos dominicanos, como le llamaba Duarte. Debemos hacer énfasis, señores, en que se nos está yendo de la mano un país que tanto ha costado para hombres como Camaño, como Lora Fernández, como el señor Milvio Pérez, costado sangre y sudor y lágrimas. Y esto no es de ahora, hay que prestarle la debida atención y a respaldar esta Constitución que, aunque por ultrajada y manipulada que lamentablemente haya sido, no podemos dejar de insistir en la importancia de darle ese valor normativo supremo como Biblia de un país que tiene una Constitución. Es realmente preocupante y sabemos que vamos a salir adelante de esto. Señores, le agradecemos una vez más. Pueden seguirnos en Twitter, @PedroMCasals, igual con el programa @Cara a Cara TV2, para mantenernos informados de estos acontecimientos. Muchas gracias. Popular, siempre a tu lado, presentó Usted está viendo